Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una nueva semana con las noticias, actualidad y las imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. Con el surf Tapia Guana Pro comenzó el circuito FES Surfing Junior Series. Victorias para Mateo Vázquez y Sara Romeo en sub-18, Álvaro Casanova y Carla Morera en sub-16 y para Tirso Benavides y Nadia Calderón en sub-14. La 33ª edición del Memorial Peter Guley sirvió también para coronar a los más jóvenes en la playa de Tapia de Casariego. Triunfos de Eva Rico en sub-10 mixto, además de Candela Pérez y Stefano Mandozzi en sub-12. Los franceses Johan Cousinet y Tia Zebromski se proclamaron campeones de Europa tras la disputa en Portugal de la última prueba del Qualifying Series de la temporada 2024-2025. Definidos los puestos de clasificación hacia los Challenger Series de este año, Keoni Lassa como subcampeón europeo, Yago Domínguez, Adura Matreain y Anette González Echavarri lograron este objetivo. Vincent Jubinac es un surfista tranquilo, humilde y de los mejores en los tubos orilleros de las Landas. Ahora y tras su reciente lesión de espalda, es momento de disfrutar con Dubi Mixtapes. El peruano Gabriel Villarán nos muestra un resumen de lo que fueron 3 días de surf de olas grandes en Pico Alto, considerada como una de las mejores olas de tamaño de toda Sudamérica. Gracias a Nathan Florence descubrimos Silverbacks, un slab situado en la isla de Bastimentos, en la costa de Panamá, que emerge desde aguas profundas golpeando repentinamente una plataforma de arrecife rocoso. El guadalupeño Leo Etienne tuvo la suerte de encontrarse en Mentawai en el lugar adecuado con la llegada de 2 marejadas consecutivas que convirtieron Lanes Right en un auténtico paraíso. Lower Stressless, en California, será finalmente la sede del surfing en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esta decisión fue validada por la ISA y por la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional. Con esta última noticia que nos recuerda el inicio de una nueva carrera olímpica nos despedimos. La próxima semana volveremos con las imágenes más espectaculares del mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.